Doctor Antonio Barrios, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Santiago, un placer de poder compartir contigo unos minutos y a las órdenes. ¿Ya te sentís parte del Senado o todavía sos como alguien raro, decís, dentro del Senado paraguayo? Y realmente que sigo teniendo la cabeza como un ejecutivo, ¿verdad? O sigo pensando como ministro, ¿verdad? Y en el Senado es otra cosa, ¿verdad? El Senado hay que convivir con 45 senadores, ¿verdad? Y las situaciones diferentes, o uno más de los 45, las decisiones se toman por mayoría, así que hay que ir adaptándose, ¿verdad? Cuesta, van a ser 4 meses que estamos en el Senado y sí, es todo un proceso, hay que aprender muchísimo, ¿verdad? Hay leyes, hay reglamentos, hay códigos que uno tiene que empezar a entender, especialmente cuando uno no es abogado, ¿verdad? Yo vengo del área administrativa, del área médica, que es mi fortaleza, pero la área jurídica realmente es un área que está todavía pendiente y me cuesta mucho entender, releer la Constitución Nacional las veces que sea necesario, los reglamentos, es bastante complicado, ¿no? Y digamos, si tuvieras que comparar la complejidad de un cargo con otro, ¿te animarías a decir cuál es más complejo o son características absolutamente diferentes y que no puede uno comparar? Son cosas totalmente diferentes, pero si me hablas de la dificultad, ¿verdad? Es mucho más complejo manejar un ministerio si te toca un ministerio complejo como es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es mucho más difícil. Vos manejás, en mi caso particular, manejábamos más de 40.000 funcionarios, ¿verdad? Manejás un área administrativa bastante compleja, manejás la necesidad de la gente, que eso sí es muy difícil, ¿verdad? Porque el ser enfermo necesita ser atendido y muchas veces es imposible por la complejidad mismo del sistema, ¿verdad? Y los reclamos son abundantes, las demandas son insatisfechas en su gran mayoría, el sistema mismo es muy perverso, entonces es mucho más complejo. En el Senado las responsabilidades están compartidas, ¿verdad? Sí, uno tiene que sentar una postura. Nosotros respondemos a la bancada Honor Colorado. Tenemos la suerte de ser una bancada de 6 componentes con una línea política bastante firme, dura y disciplinada, ¿verdad? Cuando decís firme, dura y disciplinada, ¿cómo hace Honor Colorado para tomar sus decisiones? Porque convengamos que Honor Colorado no es un híbrido respecto a la incidencia que pueda llegar a tener Horacio Cartes. O fuera hoy de la presidencia de la República, la intervención de Horacio Cartes es prácticamente nula. ¿Qué rol juega él dentro de esa bancada de Honor Colorado? Bueno, Horacio Cartes es el líder de Honor Colorado, ¿verdad? Por supuesto que es un líder. Hoy está en un periodo, como él dice, de duelo, que es lo que él pidió, tener 100 días de calma con respecto a los problemas. Sí está siempre detrás de nosotros que tengamos la visión Paraguay, la visión país. Cuando muchas veces nos critican a nosotros que somos una bancada de oposición, a mí me salta a responder de la siguiente manera. La bancada de Honor Colorado, ha votado por 900 millones de dólares en bonos, ha accedido a todos los pedidos del Ejecutivo. El presupuesto fue la bancada de Honor Colorado que sentó una postura firme de aprobarlo a libro cerrado, ¿verdad? Yo era uno de los más grandes defensores de ese sistema cuando iba y tenía que defender mi presupuesto. A mí me parecía que el Senado se sobrepasaba en el presupuesto porque tocaba el presupuesto y me tocó a mí como ministro percibir eso y sentirlo eso, ¿verdad? Y me creaba inequidades dentro de mi mismo sistema. Por ejemplo, el año pasado, el año 2017, yo tuve un presupuesto donde hubo un aumento selectivo de salarios para un grupo de personas en un mismo hospital y no para todos, ¿verdad? Y en un mismo servicio. Así hubo en CENEPA, así hubo en el Hospital de Trauma, que generó un verdadero tumulto dentro de todo el sistema. Y después dicen el resto de los hospitales, ¿por qué a ellos 20 o 30 que fueron beneficiados y no a nosotros que somos tan o igual más importantes que ellos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas yo siempre he criticado, siempre dije que el responsable de la elaboración del presupuesto y la ejecución del presupuesto es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y que el Senado tiene como una obligación el controlar
y el sugerir, no el tocar el presupuesto. Siempre fui defensor. Me tocó ahora como senador y lo primero que yo dije en todas las entrevistas que era responsabilidad única y exclusiva del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Hacienda, el presentar un presupuesto y lo nuestro es revisarlo, que esté dentro del déficit fiscal y aceptarlo así como propone Hacienda. Pero, eso lo hizo Honor Colorado. Pero sí convengamos que así como en su momento Añetete fue la disidencia dentro del Partido Colorado, hoy Honor Colorado es un grupo disidente. Hoy Honor Colorado es un grupo que más acompaña a las decisiones del Ejecutivo. A ver, cuando Añetete fue disidencia y yo era ejecutivo, o sea, era ministro, por ejemplo, te voy a contar una anécdota que es de público conocimiento, el hecho de la oposición de la aprobación de venta de bonos por parte de Añetete. Ellos se han sentado sobre esa propuesta de decir, bonos no endeudemos al país, enviaron una carta a la gente que iba a comprar o responsable de los bonos a decir que eso no se debería hacer, ¿verdad? Así fue, así de duro fue la lucha, ¿verdad? Y nosotros al contrario, le contestamos a ellos con la respuesta que corresponde. Son los responsables, es pedido del Ejecutivo, no rompe el déficit fiscal, aprobemos los bonos pro país, a favor de la gente. O sea que el rol de Añetete en su momento en disidencia fue perjudicial para los intereses del Ejecutivo. Hizo más difícil el manejo del Poder Ejecutivo, ¿verdad? No obstante, igual se realizaron las ventas de bonos, fueron todo un éxito, vinieron los préstamos, se pudieron realizar obras de infraestructura, o sea, no obstante se caminó, pero Colorado Añetete usó eso como una bandera, era el crear el anticártel para beneficio posterior en las elecciones internas que le resultó, ¿verdad? Porque ganaron las internas el candidato, ganaron una boleta que era la más importante, el candidato a presidente de la República. El resto ganó Honor Colorado, ¿verdad? Pero le resultó esa estrategia. Ahora, nosotros no hemos puesto absolutamente ningún palo en la rueda. La instrucción de Horacio Cartes es pro Paraguay. Todo lo que sirva para el desarrollo del Paraguay, tienen ustedes la obligación y el compromiso de aprobar. Pero, a ver, cuando arrancó la gestión de Horacio Cartes, también convengamos que este fue el escenario. Sí. Un escenario de aprobación Total. de todo lo que traía como proyecto Horacio Cartes. Así es como fue. que normal que así arranque el Poder Legislativo. Después las cosas se van decantando y cada uno va tomando un camino diferente, pero Horacio Cartes la aprobaron hasta la Ley de Defensa Militar, por ejemplo. Si nosotros tenemos ese comportamiento en el futuro, ¿verdad? Y se da, me vas a poder decir no cumpliste con tu palabra. Pero te vuelvo a repetir, cualquier proyecto que esté dentro del marco legal y corresponda al Ejecutivo y sea beneficioso para el Paraguay, va a tener los votos de Honor Colorado, aunque estemos en la vereda del frente. Cuando llegó Horacio Cartes a la presidencia de la República, senador, llegó prometiendo que iba a gobernar con técnicos. Hasta que después, ustedes los colorados le pusieron banderas negras en las seccionales y tuvo que ir cediendo. Tuvo que ir cediendo al punto que gran parte de lo que terminó designando posteriormente respondía a un sector político partidario de la ANR. Hoy Mario Abdo terminó de nombrar en el Consejo de IPS a el ex senador Velázquez, que en el momento de la enmienda constitucional fue un aliado del cartismo. Y giró el proyecto a comisión y se autoproclamó presidente del Senado y qué sé yo. ¿Cómo ves estos nombramientos que está haciendo Mario Abdo Benítez, que para mí son un pago de factura política, claramente un pago de factura política, y al mismo tiempo la compra de un crédito o el pago de un crédito para lo que va a ser el 2020 la disputa en la Junta de Gobierno? Eso es lo que hay que hacer con el Estado, eso es lo que hay que hacer en el poder como para que no se te pongan las banderas negras en las seccionales y termine cediendo posteriormente. A ver, nosotros tuvimos muy pocos cambios dentro del gabinete. El presidente Horacio Cartes empezó con un gabinete técnico y algunas veces técnico y político y terminó con gabinete técnico y algunos otros políticos, ¿verdad? Él no es que se dio a las presiones o a las pretensiones. Él siguió con ese esquema, ¿verdad? Mario Abdo, él prometió hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Él dijo que gobernaría con el Partido Colorado. Y si está gobernando con el Partido Colorado, cosa que yo dudo en muchas instituciones, porque hay en salud, por ejemplo, los nombramientos no son de colorados, ¿verdad?
o no son de militantes del partido, son de otros partidos, donde sí se podría pensar que está pagando gobernabilidad, ¿verdad? En salud ocurre eso, y sí existen seguramente algunos nombramientos, como el de Julio Velázquez, no sé si lo prometió o lo nombró. Julio Velázquez fue un ex ministro de salud, ¿verdad? Tiene conocimiento administrativo, conoce, va al IPS, que es una institución que tiene manejo también sanitario muy importante, tiene un probable desarrollo importantísimo en lo que respecta a salud. Se ha dejado cualquier cantidad de hospitales nuevos a inaugurarse próximamente, así que Julio Velázquez puede ser un instrumento muy válido hoy dentro de la estructura del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Y en el resto de las designaciones de Mario Abdo, cuando decís compra gobernabilidad de alguna manera, ¿cómo ves desde la perspectiva de un senador colorado el hecho que esa gobernabilidad la construya con, de repente, actores que no son precisamente del Partido Colorado? Y uno ve afinidades o alianzas con sectores que no son de la ANR precisamente. Y él está trabajando con la gente que le ayudó a llegar al poder, ¿verdad? Esta gente le acompañó cuando él era senador, cuando era presidente del Senado, hizo alianzas, evidentemente que lo hizo, y hoy está cumpliendo con esa gente y está poniéndole encargos. Vamos a mirarle, ¿verdad? Yo lo que veo con profundo dolor cuando hay persecución a los correligionarios, ¿verdad? Y existe persecución y ha existido una cantidad de despidos dentro de la línea a todos los militantes de Honor Colorado, ¿verdad? No te puedo decir a todos, sería una mentira, pero a una gran mayoría de militantes de Honor Colorado que fueron despedidos de su cargo, ¿verdad? Nosotros tenemos denuncias, centenares de denuncias, cuando en campaña política habíamos escuchado decir al propio hoy presidente de la República que no existiría ningún tipo de persecución, y eso no es cierto. Persecuciones existen, han sido echados de los entes binacionales, de ambos, de los ministerios correligionarios del Partido Colorado. Pero convengamos que esa fue una práctica de Honor Colorado estando en el poder. Honor Colorado, cuando despidió, a mí me tocó despedir, y despedir Colorado. Y lo hice, despedí Colorados, pero Colorados que no cumplían con el trabajo o que tenían mal desempeño en sus funciones. Yo no saqué Colorado porque pensaban diferente. Pero convengamos que el propio movimiento Colorado Añetete denunció públicamente esto mismo, en medio de la campaña, diciendo se nos está sacando gente. Pero nosotros no prometimos a Colorado Añetete que no íbamos a actuar de esa forma. Ellos prometieron en la campaña que no iba a haber persecución. Lo mismo que hubo la promesa que iba a ser todo un lujo tener a dos expresidentes de la República sentados en el Senado, que lo decía el presidente hoy electo Mario Abdo, en cada sitio donde íbamos existía campaña política, ¿verdad? Eso está filmado, eso lo hemos dicho cientos de veces, bueno, pero ya pasó, ¿verdad? Y no fue así. Al contrario, tenemos los dos expresidentes que fueron electos por el voto popular para ocupar una banca, hoy no son senadores, y en vez de ello entraron dos personas que ni siquiera fueron electas ni proclamadas, ¿verdad? No sé qué ha hecho Lugo en ese sentido, porque el responsable principal de todo esto fue Lugo. Honor Colorado ha hecho las denuncias correspondientes, ha presentado a la Fiscalía, hasta hoy no tenemos respuesta. ¿Les mintió Mario Abdo Benítez? Claro que sí, claro que sí. Para él iba a ser un orgullo trabajar con Horacio Cartes. ¿Y dónde está Horacio Cartes hoy? Que era lo que él decía, que iba a ser un orgullo para él. Claro, que sería un lujo trabajar con Horacio Cartes y con Nicanor Duarte Frutos. Con Nicanor negoció y le dio una binacional, y a Horacio lo dejaron afuera. ¿Y cómo se siente Horacio respecto a eso? Bien, a Horacio. Un cargo no le hace ni bien ni mal un cargo. Se siente dolido por lo que ocurre, ¿verdad? Con nuestros correligionarios, ¿verdad? Lo que siente él es un dolor cuando hay despidos de correligionarios que cumplían una función específica y lo hacían bien y en forma injusta. Pero no le saca el sueño a Horacio Cartes el hecho de ser senador de ninguna manera. Pero convengamos, senador, que cuando decís despidió gente de binacionales, por ejemplo, a mí me viene el nombre de un Luis Canillas, o me viene el nombre de un este señor que se pasaba haciendo audios y el Padrillo y qué sé yo. Esa gente impresentable. Bueno, pero el Padrillo no fue despedido, el Padrillo renunció. A Canillas sí, creo que lo despidieron, ¿verdad? Pero el perfil que desarrollaron desde el lugar que tenían era impresentable. O sea, lo de Canillas fue lamentable en todo momento. O sea, no me parece una pérdida como para
lamentar... Bueno, pero estás tomando dos ejemplos, habiendo cientos de ejemplos, que yo no sé los nombres porque no estuve en esas instituciones. Si querés te voy a pasar el reporte de todas las personas que fueron despedidas en forma injusta, ¿verdad? Y cumpliendo su deber, inclusive personas que tenían 5 o 6 años hoy están siendo despedidas por haber militado en el cartismo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro punto, eso lo veremos después y nosotros vamos a seguir trabajando, el presidente Horacio Cartes va a seguir trabajando para que el país crezca y sea diferente y va a seguir acompañando como lo hace con los consejos, con la línea política que tiene hoy Honor Colorado, ¿verdad? El otro día entrevistaba a la socióloga Milda Rivarola y le preguntaba, ¿qué es hoy el cartismo? Y me decía, el cartismo es un grupo político que va a tratar de negociar, va a conspirar hasta lograr impunidad. Porque básicamente hoy el cartismo representa la urgencia de un expresidente de cubrir a todos sus corruptos y está viendo que limando desde el poder Mario Abdo Benítez lo que quedó del cartismo, de por ahí le salta algún añetete de por medio, como un Ulises Quintana y qué sé yo, pero todavía hay muchos corruptos de ese sector a los que hay que dar impunidad. Y después me decía un poco más y me decía, el cartismo ya fue. El cartismo ya fue. ¿Qué es hoy el cartismo dentro de la política? Un movimiento político sólido, con base sólida, con suficiente cantidad de adherentes, y lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Eso es hoy Honor Colorado, una línea disciplinada con sus parlamentarios, tenemos 20 diputados, tenemos 6 senadores, ¿verdad? Y estamos trabajando para el Paraguay, ¿verdad? Y vamos a seguir en esa línea, el cartismo no va a morir, el cartismo va a persistir en el tiempo, ¿verdad? Yo disiento en lo que piensa esta señora, ¿verdad? Nilda Rivarola, ¿verdad? Disiento en todo lo que dice ella, ¿verdad? Lo que recuerdo de Milda Rivarola fue que en el gobierno de Lugo era la candidata a ministra de Relaciones Exteriores. O sea, yo sé que es una persona muy entendida, con varios títulos, muy escuchada, porque es muy entrevistada, pero que había renunciado por una desavenencia antes de asumir el cargo con un miembro del gabinete de Lugo que era Mateo Almelli, creo, ¿verdad? Ella es la misma. Milda Rivarola, la socióloga. Ella, creo que es ella, ¿verdad? Yo creo que está totalmente equivocada y el tiempo lo va a demostrar. Cuando decís un movimiento político con bases sólidas, ¿cuáles son esas bases sólidas que responden en empatía ideológicamente con el cartismo? ¿Cuál es hoy el poder popular del cartismo si es que lo tuviera? Y tenemos intendentes, tenemos gobernadores, tenemos diputados, tenemos senadores. Tiene una estructura electa por el pueblo que hoy está en función en sus respectivas instituciones, ¿verdad? Lo vamos a ver solamente en elecciones, ¿verdad? En elecciones vamos a saber cuál es la fuerza del movimiento. Solamente en elecciones, no hay otra forma de saber si es que no hay elecciones. De la forma como vamos yendo, yo creo que el cartismo tiene vida larguísima, porque es impresentable o es el movimiento que existe hoy para nosotros, nos asusta la adherencia de la gente hacia nosotros por decir, esto no era así y ahora es así. ¿Cómo es eso, ministro? No, esto no pasaba en el gobierno de Cartes, ahora pasa en el gobierno de Cartes. Yo te hablo en lo que respecta a salud, que es lo que conozco más. A ver, te voy a hablar hoy, lo que pasó hoy. Hoy me entero de que hay falta de pago de salarios con 2 meses atrasados a las unidades de salud familiar, ¿verdad? Salió en la noticia, lo sé por la noticia, ¿verdad? Y me llamó poderosamente la atención porque cuando yo salí del ministerio, a pesar de haber arrancado con un ministerio con déficit en el salario, 6, 8 meses de pago de salario a hospitales muy importantes, yo dejé la casa totalmente ordenada y con salarios al día, bonificaciones, gratificaciones, aguinaldos, sin ningún tipo de problema. Yo salí en la primera quincena de enero, ¿verdad? Y ahora hoy, a 3 meses de gobierno, ya estamos empezando a tener déficit en el pago de salario. No sé, eso no me asusta, no conozco por qué, pero sí ya vi la protesta enfrente del ministerio de esos médicos que están reclamando su pago de salario. ¿Y en qué otras áreas, si miraras un poco más en macro, más allá de salud,
¿crees que hoy se derrumbó aquello que ustedes consideran construyó el cartismo? Nosotros teníamos una fortaleza muy importante con los directores regionales y los directores de cada hospital. Estaban muy empoderados, estaban como guerreros porque tenían que defender un sistema de salud y entraron con mucha dificultad, o sea, en sus hospitales con muchas carencias. Porque vamos a reconocer cuando entramos nosotros al hospital, los hospitales estaban desabastecidos, no había alimentos, no había combustible, no había medicamentos, no había insumos básicos, o sea, fue una situación realmente tremenda que les fortaleció a mis directores y lo hicieron grandes luchadores y grandes compañeros en esta guerra que es la que sufrimos en el ministerio durante ese primer año, ¿verdad? Sufrimos mucho, muchas carencias y yo he peleado con ese equipo y ese equipo se ha fortalecido y muchos estuvieron hasta que yo salí, ¿verdad? Yo he cambiado muy pocos directores he cambiado, ¿verdad? La mayoría que empezaron conmigo continuaron y lo hicieron por su excelente gestión y por su dación al trabajo, ¿verdad? Veo que eso no existe ahora, ¿verdad? Veo mucha debilidad, veo que hubieron en San Pedro, por ejemplo, un director de hospital, ya creo que es el tercero que están cambiando, en Santa Rosa renuncian uno tras otro, hay debilidades, es muy pronto para dar un diagnóstico, pero existe ese tipo de debilidades que no existían en mi época. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por la falta de liderazgo del ministro? ¿Por la falta de acompañamiento y respaldo del presidente? ¿Por qué pasa eso, crees? No puedo uno elige, ¿verdad? Y es decisión de la persona el continuar o no en el cargo. Sé que en San Pedro fue un motivo político, fue la pelea entre De Clesis y el gobernador el que hicieron de que renuncien los directores, hasta que encontraron a alguien a medida que creo que está hasta ahora, ¿verdad? Fue una pelea más bien política, ¿verdad? En el resto de los cargos de renuncias o no aceptar cargos, no sé cuál habrá sido el motivo, pero me imagino que fueron decisiones personales, no creo que haya sido por una debilidad del que le elige. Es muy pronto 3 meses para decirte no hay líder, no. Tenemos que darle tiempo a Mazzoleni para ver cómo se comporta. Yo quiero que al Ministerio de Salud vaya bien. Yo quiero, porque eso significa que la gente va a recibir un gran beneficio. Sufro mucho cuando existen problemas dentro del sistema de salud. Cuando ocurrió en clínica el tema que venció, que no le podían recibir medicamentos del ministerio porque venció el convenio, me produjo un profundo dolor porque nosotros hemos alimentado a clínicas durante mucho tiempo. Es la primera vez en la historia que el Ministerio de Salud, en nuestra administración, que fue siempre pobre, pudo sostener instituciones y ayudar a instituciones como clínica y el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Siendo el ministerio con más necesidades. Nosotros colaborábamos y trabajábamos con ellos porque sabíamos que formaban parte del sistema de salud sin ser parte del ministerio, ¿verdad? Entonces hemos trabajado con ellos bien, ¿verdad? Y apenas salimos y empiezan a ver los problemas de provisión de medicamentos y lo que sufre la gente, ¿verdad? Nosotros tenemos que agotar todos los medios, tenemos que hacer los esfuerzos para que esa gente esté satisfecha y tenemos que estar atentos a todo eso. Los convenios se firman, ahora, ¿verdad? Y podemos solucionar si es que tenemos los insumos y medicamentos. No podemos dejar a la gente, si es que hay. Si no hay, no hay, ¿verdad? No es imposible de solucionar si no hay, porque no hay plata, porque no entregaron los insumos o porque no vieron licitaciones. Tengo entendido que se han dejado licitaciones abiertas de todo tipo de medicamentos e insumos en el ministerio. Es cuestión de emitir la orden y recibir el insumo. Tengo entendido que fue así. Yo salí en enero, hace 10 meses, ¿verdad? Pero convengamos, doctor, que ese escenario que planteas de nosotros llegamos y los hospitales estaban desabastecidos, es el mismo escenario que plantea Mazzoleni cuando entra y toma la administración Barrios y dice medicamentos vencidos, hospitales desabastecidos y un episodio más que sumo. La salida de Rodas de la Superintendencia de Salud, cuando él dice yo me voy por esta y por esta razón, me dice en un momento determinado, el 2% de los hospitales en este país tienen habilitación como para poder operar. Y eso es herencia de Barrios. No. Por favor, esa es herencia del sistema. Yo lo encontré en la misma situación y hemos mejorado una cantidad de hospitales, ¿verdad? O sea, era menos del 2%. Claro, era menos del 2%. Si había 2%, era menos del 2%. Nosotros hemos mejorado muchísimos hospitales, ¿verdad? Con el mismo presupuesto que tenían los otros, ¿verdad? El sistema de salud adolece de ese problema, ¿verdad?
Vos no podés estar cerrando hospitales. ¿Dónde vas a mandar los pacientes? ¿Verdad? Esa es falta de diálogo. El superintendente de salud debe de establecer las medidas correctivas para cada hospital y debe dar un plazo para que eso ocurra, ¿verdad? Eso debería haber sido la actitud de Rodas, ¿verdad? Si él hubiese sido mi superintendente de salud, esa iba a ser mi línea, ¿verdad? Él no puede ir a cerrar hospitales. ¿Qué vamos a hacer si cerramos hospitales? O si cerramos sanatorios. Porque también te puedo decir que existen sanatorios privados que no cumplen con todas las reglas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a cerrar el hospital de clínica? ¿Vas a cerrar el hospital, varios hospitales de salud pública? ¿Vas a cerrar la urgencia del IPS? ¿Y dónde vas a enviar los pacientes? Yo te pregunto, ¿cuál es la solución que planteó Rodas? Ahora, diciendo, si es que lo dijo Mazzoleni, porque no lo escuché, que haya dicho que encontró desabastecido, porque eso no pudo haber estado desabastecido, te vuelvo a repetir, licitaciones abiertas, eso significa hago el pedido y recibo el medicamento si es que hay falta. Los parques, me consta que han estado llenos porque estoy en constante comunicación con la gente que ha manejado todo el sistema. Los salarios al día, combustible, ¿No tenían reactivos para influenza, por ejemplo, doctor? Y reactivo, no habrá traído el proveedor, pero no creo que no exista una licitación para eso. Yo salí en enero, yo te puedo hablar hasta enero, con la seguridad de que eso marchó hasta agosto, ¿verdad? Después de agosto sé que quedaron, porque esa es la línea que siguió con Morínigo, de continuar con las licitaciones y dejar la casa lo más ordenada posible. Si él hubiese entrado como yo entré, en la peor epidemia de dengue, 256 muertes, la más grande de la historia de muertes de dengue, ocurrió cuando nosotros ingresamos en el gobierno, ¿verdad? Y eso lo recibimos sin combustible, sin insecticidas, sin medicamento y con salarios caídos. No sé qué iba a hacer si es que dijo, ¿verdad? A mí no me consta eso, Santiago, y si lo dijo lamento, porque está tremendamente equivocado. Sos digamos, una persona autocrítica, te mirás, reflexionás y decís, en esto estuve bien, en esto estuve mal y debería de alguna manera cambiar ese modo de pensar. ¿Sos una persona autocrítica o no? Soy un ser humano. Soy perceptible de cometer 1.000.000 de errores, claro que sí. Claro, tengo la voz de la conciencia, tengo la voz de la familia que me dice, no sos un superdotado, no sos Dios, no podés solucionar. Y se hace el esfuerzo extraordinario, donde nace la fuerza de un ministro que entra dentro de una estructura, de un sistema bastante complejo, ¿verdad? Porque salud es tremendamente complejo, hay déficits presupuestarios históricos que lo va a sobrellevar, ¿verdad? Tenemos el mismo presupuesto del 2012, dejé hasta con más funcionarios. Creo que con el mismo presupuesto hemos contratado más de 4.000 funcionarios médicos, personal de blanco y enfermeras, te estoy hablando. Pero hasta eso hicimos, dejamos la mayor dotación de ambulancias, hospitales reparados. Por primera vez en la historia, en décadas, se ha bajado la mortalidad neonatal y materna. Fue nuestra administración. Hemos cumplido con las normas de la OPS, OMS con respecto a la ambulancia. Hemos duplicado los servicios de hemodiálisis. Estoy hablando con el mismo presupuesto. Hemos aumentado en un 37% el número de camas de terapia intensiva, ¿verdad? E innumerables logros. Sarampión, erradicación. Hoy Paraguay ha sido premiado como campeón en la lucha contra la malaria. Ha recibido un premio internacional hoy, ¿verdad? Eso es el trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Y dentro de esa autocrítica que decís que tenés, doctor. Que yo me lamentaba y habrás escuchado, que me sacaba el sueño a mí. Yo lo decía constantemente. Uno, la debilidad presupuestaria, ¿verdad? ¿Qué quiere decir debilidad presupuestaria? Un presupuesto que no es desembolsado porque te regulan con un plan de caja, que es la plata que hay. Esa es la plata que hay y te dice el ministro de Hacienda y eso es lo que tenés. Entonces tu presupuesto se reduce a un 60, a un 70, a un 80% en el mejor de los casos. Tenés que manejarte con esto. Y sabes que los salarios son gastos rígidos y es lo que tenés que cumplir. Entonces, por supuesto, tremenda frustración cuando no podés llevar a cabo proyectos. No pudimos construir el hospital, hemos terminado la licitación, está todo para que se empiece el Hospital Barrio Obrero, ¿verdad? Hemos prometido varios hospitales y no lo pudimos hacer. Y decía yo, me saca el sueño la infraestructura, porque la infraestructura es tremendamente precaria.
Vos estás hablando de hospitales, cuando la prensa va a los hospitales y dice abarrotados. Son salas donde 20 personas hacen que eso esté reventado y 20 personas para la densidad poblacional que hoy tenemos. Ese hospital fue construido hace 30 años, por supuesto que hace que eso parezca de que esté abarrotado, ¿verdad? No debería de ocurrir, pero ocurre. Y cuando decís, doctor, que sí sos una persona autocrítica, ¿no te retumba en la cabeza el haber sido un ministro de salud, como ministro de salud, que cambió de posición respecto a un mayor impuesto al tabaco, porque originalmente tuviste otra posición y la hiciste pública y te mostraste a favor porque dijiste que eso te iba a permitir construir mayor cantidad de hospitales y tener mayor infraestructura? Y cambiaste de posición porque claramente se trata de, bueno, creo, esa es una interpretación mía, porque claramente se trata de un negocio del líder de tu movimiento, de Horacio Cartes. A ver, yo dije, y mira, tengo la grabación original que produjo esa polémica y tengo tus grabaciones cuando me acusabas de seccionalero y te quiero decir que yo lastimosamente no hice seccionales coloradas, pero lo voy a hacer ahora con fuerza, ¿verdad? Yo jamás dije lo que dijeron que yo dije. Yo dije de que tiene que existir una equidad tributaria, que no se puede castigar solamente al tabaco. Yo no dije que el tabaco cura. Yo no dije que el tabaco era chocolate, pero dije que existen otras cosas, como los accidentes de tránsito, la bebida alcohólica, las bebidas azucaradas, los hidratos de carbono, la diabetes hereditaria, que producen una tasa mayor de mortalidad que el cáncer de pulmón. Eso es lo que yo dije. De ahí a lo que interpretaron, de lo que dijeron ya es otra cosa, ¿verdad? Te voy a enviar, o Luz te va a enviar, porque ella tiene las grabaciones original de esa entrevista que me hicieron cuando bajé de un escenario, ¿verdad? Y de ahí surgió todo eso. Yo quiero una equidad tributaria. Acá estamos gobernando o queriendo gobernar contra Cartes, ¿verdad? Entonces démosle al tabaco. ¿Y el resto? O sea que el mundo cuando legisla con mayores impuestos para el tabaco, legisla contra Cartes. Y solamente, no es contra Cartes, contra todo lo que tienen el negocio de las tabacaleras. ¿Por qué no pensamos? O sea que el mundo va de contramano y no Paraguay... No va al mundo de contramano. No va al mundo de contramano. Paraguay va de contramano cuando existen algunas personas, que no todas también, que piensan que solamente tenemos que castigar una industria. ¿Verdad? Solamente vamos a aumentar pero el problema, doctor, es que como ministro de Salud, tu rol sea de defensa de una industria del tabaco. La industria del tabaco mata. Entonces me vas a decir, ¿por qué no vos como ministro de Salud no te vas en contra del alcohol, que mata porque produce una cantidad de problemas en la gente? Y me parece coherente que el ministro de Salud haga eso. Decir los hidratos de carbono. Acá necesitamos aumento impositivo. Bueno, hagamos que todos paguemos impuestos, hagamos que las demás industrias también paguen impuestos y subamos a todas por igual. Pero acá se quiere castigar a una sola industria. Pero lo que yo planteo nomás, ministro, es, si vos ocupabas quizá hoy, con esa declaración, desde el Congreso una posición que sea una posición de fondo, de defensa a la industria del tabaco, me parece hasta lógico, porque finalmente venís del movimiento político de un industrial tabacalero, pero lo dijiste como ministro de Salud. Entonces, como ministro de Salud, te pregunto, mirando hoy con el paso del tiempo, ¿no te retumba la conciencia el hecho de, como ministro de Salud, haber jugado un partido favorable a una industria que mata como la industria del tabaco? Lo único que yo dije, yo no dije que la industria del tabaco es chocolate o dulce de leche y que no produce daño. Yo reconozco que produce daño y que produce muertes y que produce cáncer y que produce otras patologías. Yo lo que dije que necesitaba equidad tributaria. Eso significa que empecemos a abrir un poquito la cabeza y no solamente pensar, ya te voy a agregar, acá se piensa solamente en el tabaco y en la soja. Queremos matar el campo. No, hoy se está debatiendo el alcohol, hoy se está debatiendo lo azucarado. Es porque empezamos a hablar ahora, ¿verdad? Pero en el gobierno anterior, en el gobierno que nosotros estuvimos, solamente es soja y tabaco, ¿verdad? No hay otro, ¿verdad? Estamos tratando de proteger al campo, ¿verdad? La soja
es una industria que a nuestro país da muchas divisas, da mucho ingreso y queremos castigar. No estamos tampoco de acuerdo en el aumento del impuesto a la soja, ¿verdad? Queremos proteger a los productores, queremos dialogar con los productores, queremos hablar, vamos a otras cosas que producen daño y que producen muerte. Esa fue la pregunta, que producen muerte. Claro, pero a mí me parece, originalmente, y si vamos a jugar al archivo, a mí es un juego que me encanta y mucho. La primera declaración que hiciste fue una declaración en la que dijiste que estabas de acuerdo porque te iba a permitir construir mayor cantidad de hospitales. Cuando me preguntaron el aumento eso fue en el Congreso, cuando yo fui a defender si aumentamos, no recuerdo la cifra, Santiago, 5 guaraní por cada cajetilla que se vende, te va a dar un 100 millones de dólares al año, y le dije, espectacular. Que aumenten el precio del cigarrillo y si eso me va a dar. Eso fue, yo no dije que el tabaco era, te vuelvo a repetir, jamás dije como ministro de Salud que el tabaco hacía bien a la salud. Jamás negué que el tabaco no produzca cáncer. Jamás negué que el tabaco no produzca muerte. Pero ese no es el debate. Creo que estás desviando el debate, doctor. Estamos hablando de una mayor carga impositiva para esa industria que permita, con ese dinero recaudado, blindarlo para la salud. Estamos hablando de eso. Cualquiera de nosotros sería un estúpido si es que finalmente sostuviera que el tabaco es chocolate. Yo creo que eso ni siquiera está en discusión. La discusión es que un ministro de salud, como ministro de salud, haya ido de contramano a lo que iba al mundo, y ahí me da nomás la sensación que se instala un discurso de persecución permanente cuando nos querían legislar en contra, porque Cartes era empresario tabacalero. Y en realidad Cartes tuvo la suerte o la mala suerte de ser un empresario tabacalero. El mundo legisla en contra de ese tipo de industrias. ¿Cuántas veces aumentó el impuesto al tabaco desde el gobierno anterior? ¿Cuántas veces aumentaron? ¿Vos tenés idea? El tema es el cuánto. ¿Cuánto? Lo aumentó, y Cartes mismo lo aumentó, pero muy lejos de lo que se planteó como proyecto para de alguna manera equiparar a otros países que tienen mayor carga impositiva. Es que no podés, a ver, yo te hablo ya de la parte económica. Matemos al cigarrillo, matemos al tabaco, ¿verdad? Matemos al tabaco porque produce daño, y matemos a los hidratos de carbono y a las bebidas azucaradas. Bueno, vivamos como veganos, comiendo verdura y tomando sol y comiendo. Ahí sí que vamos de contramano todo, ¿verdad? ¿Cómo manejamos un país que vive del impuesto? Salud, si no recibe impuestos, si no recibe recursos dotados por los impuestos, no puede ir adelante, no puede ir adelante. A ver, yo en esa línea, si vamos a debatir lo tributario, yo ni siquiera estoy de acuerdo con un aumento de los impuestos para. Creo que el primer desafío que tiene el Estado paraguayo es cobrarle impuesto a los Zacarías Irún, por ejemplo. A los que nos pagan impuesto a la renta personal. O sea, ese me parece el primer, y es de tu equipo político, como hay muchos otros que probablemente no estén pagando lo que corresponde que hay que pagar. Entonces, al que no paga, al que evade, a ese hay que cobrarle primeramente y después pensar en aumentar eventualmente y ampliar la base impositiva. Estamos de acuerdo. Tributaria, Genial. primero. Pero segundo, insisto, lo que me resuena es la posición de un ministro de salud, no de un ministro de economía, de un ministro de salud en defensa de una industria como la del tabaco. Y ahí me da la sensación, doctor, que no lograste separar quién era tu líder de movimiento político y cuál era tu rol como hombre de salud, de cuidar de la salud pública de la ciudadanía paraguaya. Esa nomás es la sensación que me queda, doctor. Está bien, esa es tu opinión. No te puedo decir otra cosa. Te estoy dando los argumentos por el cual yo emití esa opinión, ¿verdad? Que era desde una perspectiva económica. Era una perspectiva económica tributaria de justicia, ¿verdad? De que estamos en una inequidad tributaria castigando a una sola industria o queriendo castigar al campo, como queremos castigar al campo constantemente con el impuesto a la soja, y tenemos una evasión impositiva que va a más del 50%, ¿verdad? En ese sentido yo respondí, ¿verdad? Así vos, te vuelvo a repetir, yo soy el primero que te va a reconocer que el tabaco es dañino, que el tabaco mata, que el tabaco produce cáncer, claro que sí.
¿Cuál crees que va a ser, volviendo a la discusión política, cuál crees que va a ser el escenario 2020 de la Junta de Gobierno? Hoy hablas de 100 días de duelo de Horacio Cartes como para poder activar nuevamente. Eso se está cumpliendo ahora, en pocos días. Volvieron a hablar, ese va a ser efectivamente el plazo, y qué va a pasar después de esos 100 días de duelo, digamos. Y vamos a tener que sentarnos a dialogar con él, a ver cuáles son los planes que tiene el presidente Horacio Cartes, si quiere seguir controlando sus empresas, porque es lo que está dedicándose, ha dejado sus empresas durante casi cinco años, ¿verdad? Y él está en ese proceso ahora, ¿verdad? Así que él tiene que contarnos cuál va a ser la línea, si él quiere ser, vos lo que están preguntando, si él va a ser candidato a algo. ¿Cuál es su futuro político? Y yo creo que él ya fue presidente de la República, hoy es senador electo y no proclamado por una circunstancia, ¿verdad? Pero fue el más votado de todos, ¿verdad? Y veremos qué pasa con el tiempo. No puedo responder por él porque no tengo la respuesta de él, qué él va a ser o qué él pretende ser en el futuro, ¿verdad? ¿Crees que, desde tu perspectiva, crees que es un buen candidato para la presidencia de la Junta de Gobierno o sería un retroceso político? Lo que tendría que hacer es, en todo caso, apoyar a su candidato, a un candidato a la Junta de Gobierno. Mira, falta mucho tiempo y en política 2 años es mucho tiempo, ¿verdad? Porque nuestra política es tremendamente cambiante, es demasiado ágil, la vorágine política es impresionante, ¿verdad? Nosotros le habíamos hablado, yo justamente le había hablado a él cuando estábamos ya en el proceso de poselecciones y todo eso, ¿cuál va a ser su futuro, ¿verdad? Político? Y él me había respondido, yo hablo con él como amigo y te puedo hacer una infidencia en ese sentido, él me dijo, mira, yo necesito mirar el partido de afuera, quiero ver cómo se conduce, yo necesito ver que muchas de las cosas que nosotros hicimos, que hicimos bien, continúen, ¿verdad? Ojalá le vaya bien al gobierno colorado, porque es un gobierno colorado, ¿verdad? Independientemente a todo lo que ha pasado. Y después veremos, ¿verdad? No te puedo dar una respuesta. Si vos me preguntás qué yo deseo para el presidente Cartes, deseo que sea feliz. Y lo dije a él desde un comienzo, él es mi amigo de hace más de 40 años, ¿verdad? Siempre le dije, mira que cuando te metes en política es algo que te atrapa, es adictivo, cuando te metes en la administración pública es así y es complicado y vos tenés todas las herramientas para no tener problemas, ¿verdad? Y te vas a meter en un lugar donde te van a criticar, otros te van a aplaudir, pero más vas a recibir críticas. Y bueno, y entró en política y bueno, y está con el virus de la política, ¿verdad? Vamos a ver qué él nos dice en poco tiempo, ¿verdad? Quiero entender que él va a mirar de afuera, quiero entender. Pero no tengo la respuesta porque no me dijo absolutamente nada al respecto. No creo que él quiera ser presidente del Partido Colorado. En el momento mencionabas lo que había dejado como legado el gobierno de Horacio Cartes, básicamente, ¿verdad? Y creo que una de las cosas más marketeadas, más promocionadas, fue la cuestión de obras, de infraestructura. Hoy no tenemos Metrobús, hoy no tenemos boleto electrónico, hoy no tenemos la duplicación de la ruta 2 y 7, hoy no se ejecutó el aeropuerto como alianza público-privada como en algún momento se pretendía. Las inversiones de alianza público-privada siguen buscando de alguna manera financiamiento. Ahí está Mota Engil buscando $500 millones como para poder invertir en la duplicación de la ruta 2 y 7 y Jiménez Gaona diciendo desde alguna parte del mundo, nosotros ya le dimos la autorización para que vaya a buscar dinero y esa ya es una cuestión privada. ¿Qué pasó con aquello que se marketeó en cuanto a grandes obras de infraestructura, pero que sin embargo fueron pateando el plazo hasta que se fue el gobierno de Cartes y no terminaron? Porque el Metrobús tenía que estar terminado, porque el boleto electrónico tenía que estar aplicado ya hace mucho tiempo, porque la duplicación de la ruta 2 y 7 tenía otros plazos y el aeropuerto tenía que ser otro. Bueno, lo del aeropuerto fue todo un tema de público conocimiento que tuvo 1000 injerencias, por eso no se pudo llevar a cabo.
Yo no sé si vos te fuiste en estos últimos tiempos, me tocó ir hace menos de 15 días a Ciudad del Este y realmente veo que eso está prácticamente terminado, ¿verdad? Falta inaugurar, sí, una cantidad y hay en proceso de construcción la ruta que es una belleza, ¿verdad? Eso está ahí, ¿verdad? Se han hecho rutas como nunca se han hecho en el país. Lo del Metrobús, el problema del Metrobús, ¿qué es el problema del Metrobús? ¿Por qué no se pudo hacer el Metrobús? ¿Por qué no se pudo decir? ¿Por qué no se pudo hacer el Metrobús? Por lo que leo, a ver, yo soy ex ministro de Salud, ¿verdad? Y te toco de oído muchas cosas, ¿verdad? Te voy a tocar de oído. No se pudieron concretar una cantidad de expropiaciones que no se pudieron terminar, que impidieron el progreso de esto, ¿verdad? Y hoy en día, mira, yo estoy en una comisión de control de los datos de Contraloría y una de las instituciones que vino a responder, y las que vienen a responder ya es este gobierno, ¿verdad? Su ministro y sus técnicos, no estaba el ministro de Obras, estaba el viceministro de Obras, se fue a defender eso, y estaba contando el tema del Metrobús, y ellos dijeron, el Metrobús es una obra maravillosa, el Metrobús tenía 13 cauces hídricos y hoy solamente tiene 2, que no se pudo hacer por el hecho de que no se pudo expropiar, ¿verdad? Pero eso está ahí, está como para terminarse y se debe de terminar, ¿verdad? No hablaron mal de ese proceso, ¿verdad? Al contrario, ponderaron en algunos casos y sí reconocieron que existen cientos de dificultades porque depende de terceros, ¿verdad? La expropiación fue una de ellas, ¿verdad? Yo no te puedo hablar técnicamente, te lo va a tener que hablar el ministro Jiménez Gaona o algún técnico de esa época porque desconozco cuáles fueron los problemas por los cuales eso no está terminado. La expropiación sé que es uno de ellos. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer, Santiago, y me encanta tu estilo y tu estilo de programa y con la fuerza que defendés lo que crees y sabes escuchar. Creo que sano el debate finalmente. Creo que sano el debate. Claro, el debate es sano y nosotros estamos para eso, ¿verdad? Por eso somos hombres públicos, ¿verdad? Ojalá tengas un programa que podamos filmar en horario más temprano para no venir a esta hora. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable.